Diga a todos, vamos a hablar hoy sobre lo que es, en este caso, las configuraciones electrónicas, pero hablando de un punto de vista algo diferente, y es que no todos los elementos en la tabla periódica cumplen, en este caso, la regla de Aufbau, que más que todo es el llenado que hacemos usando muchas veces el diagrama de Moller, otras veces haciendo uso de la misma tabla periódica, de repente haciendo uso de lo que es la fórmula general para hacer las configuraciones electrónicas que se vieron en clases anteriores. Ahora, haciendo esto, de entender en sí por qué razón estos elementos tienen configuraciones electrónicas algo diferentes, primero observemos en este caso qué elementos y en qué bloques se encuentran tales elementos, valga la redundancia, que no cumplen la regla de Aufbau. Primero tenemos al bloque F, que es este bloque de acá, ¿de acuerdo? Y el bloque de algunos elementos que están en el bloque de acá, ¿listo? Entonces estos elementos son los que tienen, de hecho, estos bloques son los que tienen esos elementos, o esos ciertos elementos que no cumplen la regla de Aufbau. Veamos cuáles son esos elementos en el bloque F. Para ello voy a usar este color, digamos. Veamos entonces. Uno de estos elementos es el lantano, ¿ok? Otro elemento pues es el cerio. Otro elemento es el actinio. Y también tenemos al torio. Tenemos al paladio. También como el uranio. También tenemos el neptunio. Y también estos elementos de acá. Este elemento y el curio también. Justamente. Estos elementos cumplen una forma en la que estos electrones se ubican en los orbitales. Y ya veremos cómo será. Bueno, ahora pasemos al bloque F. En el bloque F, nosotros ubicamos dos formas de hacer, de hecho, dos tipos de elementos que no cumplen la regla de Aufbau. Veamos una de ellas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser en el caso del niobio, el novio, justo este de acá. También tenemos al elemento al rutenio, justo. Tenemos también al platino, ¿ok? También tenemos al rodio. Y bueno, no sé si se me escapa otro por acá. Platino, bueno, creo que estos son. Pero tenemos otro grupo de elementos. Por ejemplo, vamos a usar otro lápiz de color. Vamos a usar mejor este de acá. Tenemos, por ejemplo, al cromo. Tenemos al molibdeno. Al cobre. Plata. Oro. Y en este caso también creo que tenemos al paladio. Justo. Bueno, eso serían más que todos los elementos que pues no cumplen la regla de Aufbau. Pasemos primero a lo que es el bloque F. Antes de esto pues voy a agregar una página. Ok, veamos en el bloque F a quienes tenemos. Por ejemplo, en el bloque F tenemos por ejemplo al lantano. Ok, ¿cómo está lo del lantano? Fíjense, el lantano que se encuentra por acá, ok, este elemento de acá. Lo que observamos nosotros es que si hacemos la configuración de Aufbau, este tiene lo siguiente, ¿no? Veamos, tiene en este caso que su gas noble anterior es el xenón y luego pasamos a 6s2 y luego a 4f1. Lo que se mira experimentalmente es lo siguiente, y es que ese electrón que se encuentra en el bloque F no estará en el bloque F, sino que va a pasar a lo que es el bloque, en este caso, al bloque D. ¿Cómo va a quedar? Bueno, siempre xenón, ¿de acuerdo? Sí, pero siempre tiene su 6s2, ¿ok? Pero aparte de esto es que este electrón va a pasar, en este caso, al bloque D. Recuerden ustedes que coloco 5D por lo siguiente. ¿Por qué razón coloco eso? Recuerden que en el bloque D se le quita un valor, en el bloque F le quitábamos dos valores. Entonces estamos hablando del lantano, que su gas noble anterior es el xenón,
y luego pasamos a 6s2, ok, que estamos acá. Luego pues pasamos a 4f1, pues el electrón en vez de estar acá pasamos aquí justamente, y entonces estaríamos en este caso en 5d1 justo. Veamos otro elemento, veamos uno que está por ejemplo en el periodo 7, que sería por ejemplo el torio. ¿Cómo sería el torio? Ok, el torio, primero hagamos su configuración de Aufbau. Ok, ¿sabes cuál es el gas noble? Justo, ese tú que acabas de mencionar, el radón. Luego pasa a 7s2, ¿de acuerdo? Y luego pasa a 5f2. Ok, lo que se ha observado experimentalmente es que estos dos electrones del bloque F van a pasar al bloque D. Entonces ya no va a ser radón que termine en 5f2, sino que esos dos electrones que se encuentran en F van a pasar a D. Entonces recuerden que le quitamos un valor, un D nivel, entonces sería 6D2, justo. Y así para cada uno de ellos, ¿listo? Entonces significa que estos elementos, como el lantano, o sea, en este caso el cerio, y el otro elemento que está por acá, cumplirán la misma secuencia, en este caso del lantano, y esto del actinio con el torio, protactinio, uranio y neptunio cumplirán esa condición. Sigamos ahora con otras excepciones, pero ahora en este caso en el bloque D. Por ejemplo, los que están de color pues violeta, que tenemos al niobio, al rutenio, al rodio y al platino. Estos elementos tienen una característica algo diferente. ¿Cómo es esta característica? Y es que todos van a terminar, por ejemplo, en NS1. Por ejemplo, comencemos con el niobio, ¿no? Veamos en este caso. Si tú haces la configuración electrónica, si usted hace la configuración electrónica del niobio, haciéndola de acuerdo a las reglas de Aufbau, se darán cuenta que tenemos acá el criptón, listo. Luego terminamos acá en 1s2 y luego en 4d3. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que todas estas estructuras, estos elementos, van a ser de la siguiente manera. ¿Cómo se ve de manera experimental? Y es que en este caso, lo que nosotros estamos observando acá es lo siguiente. Estamos observando de que uno de los electrones que están en el subnivel S, va a pasar a lo que es al D, entonces va a quedar como 4D4 y el LS va a quedar como 1. Lo que está pasando es que tenemos acá los siguientes, la siguiente manera, ¿de acuerdo? Bueno, acá le coloqué 1, permítanme, quiero corregir eso, listo. Justo quería, aquí tú que queda en valor de 5, ahí lo corrijo, listo. Entonces aquí tenemos el S, entonces estamos hablando de que los electrones acá estaría, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, por cierto, acá me estaba enredando pensando que era el P y el D, listo. Si lo vieron, pues 5, listo. Entonces estamos hablando que este electrón que está acá va a pasar acá, entonces ya no se va a ubicar en esta zona. Listo. Entonces estamos hablando de que hay mayor cantidad, en este caso, de electrones. Entonces aquí lo que se cumple son una regla que establece de que los orbitales van a estar de la siguiente manera. O van a estar llenos, fíjense, o van a estar llenos, listo, o van a estar semillenos, o van a estar vacíos. ¿Por qué razón pasa esto? Pasa por lo siguiente, y es que de cierta manera cuando hacemos en este caso esa transición de los electrones a la siguiente posición en el siguiente orbital, pues la energía
hace de que disminuya y por lo tanto esa nueva forma de ver la estructura de la configuración electrónica hace que tenga menor energía que la que pudiese tener usando lo que es la regla de Aufbau. Veamos otros ejemplos. Ahora pasemos también, ojo, quiere decir que no solo en este caso ese ejemplo del niobio cumple, sino que también el rutenio, el rodio y el platino cumplen esas condiciones. Ahora pasemos a los que están en color celeste, como el cromo, el molibdeno, el cobre, el paladio, la plata y el oro. Ok, veamos en este caso qué pasa con el cromo. ¿Cómo está la cosa con el cromo? Veamos. El cromo. Su configuración electrónica siguiendo la regla de Aufbau, nosotros podemos observar que tendría en este caso lo siguiente, ¿no? Tenemos al argón, el gas noble, y tendríamos acá 4S2, 3D4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Nosotros observamos que aquí, digamos, tenemos 4S2, 5, digamos que D tiene 5, ¿no? Justo. 5 subnivel, dicho, hay posiciones donde pueden estar cada dos electrones, esos orbitales. Entonces observamos acá que tenemos de inicio esto, ¿no? Ok, tenemos de inicio esto, ¿no? Y luego acá tenemos 1, 2, 3, 4. Pero ¿cómo estaría mejor bajando su energía? Estaría de la siguiente forma. Tenemos siempre el argón, listo, 4S2. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Dice que pueden estar llenos, semillenos o vacíos. Entonces, significa que en este caso, como están semillenos, es que todos esos orbitales deben de tener por lo menos un electrón desapareado. Entonces, estaríamos hablando de un D5. Por lo tanto, al S le quitamos un electrón, ¿no? Entonces, quedaría como 4S1. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar esta configuración? Va a quedar como 4S1, entonces habría un electrón. Y acá tendría un electrón cada orbital, ¿no? Entonces estaremos hablando de un 3D, 3D5, acá había un 3D4, por cierto. Entonces, esta configuración establece que tendría menor energía. Ok, bien. Hagamos otros ejemplos, siempre siguiendo esta secuencia. Hagamos, por ejemplo, el del molibdeno, ¿no? Veamos cómo hacemos el molibdeno. Si ustedes lo hacen ahí en sus casas, verían lo siguiente, ¿no? Que su configuración, en este caso de Aufbau, tendría como 4S2, ¿ok? 3D4. Entonces, bien, luego queda lo mismo, ¿no? Quedaría en este caso como criptón 4S1 para que complete el semilleno de 3D, ¿no? Entonces sería 3D5. Ok, y el S se queda con valor de 1. Agrego otra página. Listo. Sigamos ahora, por ejemplo, con la plata. ¿Qué pasa con la plata? Con la plata pasa algo diferente, ¿no? En la plata tenemos que su configuración electrónica, de acuerdo a la regla de Aufbau, creo que se han de saber que es criptón, ¿sí? 5S2 y terminen en 4D9, así. Pero sabemos que deben de estar en este caso los bloques de o están vacíos o están llenos o están semillenos. Entonces, ¿cómo quedaría la siguiente forma? Bueno, tienes que saber que en este caso el criptón debería estar de la siguiente forma. 5S2, bueno, si pierde un electrón quedaría como 5S1. Entonces lo más probable es que D, en vez de perder electrones, tiene que ganar, o sea, tiene que tener su capa llena, ¿no? Entonces sería D10, justamente. Por lo tanto, quedaría la siguiente forma. Ahora hagamos, en este caso, para el siguiente elemento. Observa acá. Sabemos que la configuración, de acuerdo a Aufbau, quedaría como 5S2. Entonces aquí sería 4D8. Eso culmina. Pero nosotros nos damos cuenta de algo. Ok, y es que para... ¿Qué es preferible para D? Para completar su
En vez de estar semilleno, debe de estar lleno, porque entonces faltan estos dos electrones, van a pasar en este caso al D. ¿Cómo queda? Queda de la siguiente manera. Fíjense, quedaría así. Esto es 5s2, sus dos electrones van a pasar al D, entonces va a desaparecer, porque como no tiene electrones ese orbital, entonces quedaría más que todo como 4d10. ¿Listo? Porque estos dos electrones pasaron para que esté completamente lleno. Hagamos en este caso ahora el del oro, que es el último que voy a hacer. Y entonces sabemos que comienza su configuración de Aufbau como seno 6s2 y luego sigue 5d9. Pero aquí está fácil. ¿Qué pasa con el oro? Y es que el oro, su configuración electrónica es que un electrón de S va a pasar a D para completar a 10. Entonces sería 6s1, 5d10. Y bueno, esa sería la secuencia. En resumen, podemos decir nosotros que estos elementos tienen esas completaciones. Recuerden que acá, pues nosotros lo que hacíamos es que completábamos, ¿sí? Justamente que estos de aquí van a terminar en este caso como D1 y estos de acá como D2. Luego los que están, bueno, esta parte de acá, disculpen. Decíamos que estos que están acá, por ejemplo, como el niobio, el rutenio, el rodio y el platino, los de color violeta, pues van a terminar como NS1, su configuración, mientras los que están, por ejemplo, el cromo, el molibdeno, el cobre, la plata, el paladio, el oro, el cromo, esos elementos deben de tener la siguiente secuencia: o están llenos su capa, en este caso, perdón, su bloque D, o está semi lleno, o sea que debe tener electrones paralelos en cada uno, listo, o están vacíos, y ya vimos un ejemplo de cada uno, al menos, ¿no? Entonces esto sería más que toda la idea que deben de tener para, en este caso, aquellos elementos que no cumplen la regla de Aufbau. Así que espero que hayan comprendido. De mi parte, jóvenes, Dios les bendiga y que la pasen bien.